Vamos a leer Marcos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 12. Bueno, vamos a compartir la palabra, vamos a dar lectura bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11, verso 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está hablando del Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, entraron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor, te agradecemos por esta tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables al corazón, que en esta mañana nos ministres, Señor, que podamos ser buena tierra para que tu palabra sea sembrada, para que tu palabra traiga frutos, Señor, en nuestra vida y produzca, Señor, esos renuevos que tanto estamos necesitando. Señor, oro por cada familia que está presente en este lugar. Señor, oro por cada persona, por los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, por aquellos que nos están mirando, Señor. Sea tu gracia y tu bendición llegándote a cada lugar, Señor, a través de las redes y bendiciendo a aquellas personas que se suman para escuchar y bendecir y ser parte de este culto. Te alabamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hay algunas versiones de la Biblia que cuando empezamos a leer estos pasajes hablan de que el Señor nos bendice profundamente, el Señor quiere transformar nuestras vidas y el Señor nos habla, nos presenta una palabra, que esa palabra tiene que ver o afecta al tiempo. Dice, el tiempo y la sazón la conoce el Señor Jesús. Y habla permanentemente a lo largo de varios versículos de la Biblia sobre el tiempo y la sazón. Y sabe que esta mañana estaba buscando los sinónimos de esa palabra sazón. Y hay algunos que anoté, hay muchísimos. Habla madurez, ocasión, oportunidad, tiempo, cumplimiento. Y entonces el Señor nos dice que, específicamente en el libro de Eclesiastés, cuando dice todo tiene su tiempo, en algunas versiones, en el primer capítulo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, hace referencia a esto. Vamos a leer después. Pero dice que el tiempo y la ocasión, el tiempo y la sazón le acontecen a todos. Quiere decir que siempre hay tiempo y la palabra del Señor nos dice que Dios todo lo hizo bueno, pero en su tiempo. Y a veces ese tiempo difiere del tiempo nuestro. Eclesiastés, lo tengo, se lo voy a leer para que podamos entender todo lo que dice la palabra del Señor. Dice Eclesiastés capítulo 3, del verso 1 al 15, dice, todo tiene su tiempo, en algunas versiones dice sazón también, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que el hombre coma y beba y goce del bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés nos habla de los tiempos, y evidentemente cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de los tiempos que vivimos, de los tiempos que hemos vivido, de lo que viene, hay muchos países, muchos lugares donde no tienen tal vez los tiempos del almanaque, las estaciones tan bien diferenciadas. Escuchaba a un pastor hablar y dice que ahí en Estados Unidos, en Miami específicamente, tienen aparentemente siempre microclima y entonces parece como que siempre estuvieran en verano, en primavera. Y entonces a mí me dio la sensación cuando escuchaba esto, digo, qué bueno que nosotros todavía podemos seguir teniendo las 4 estaciones, porque cuando el Señor diagramó todo esto, hizo que en las diferentes estaciones ocurran diferentes cosas. No es que siempre es lo mismo. Por ejemplo, hay plantaciones, y vamos a ver cuando el Señor habla de esto, cuando vemos también árboles, hay plantaciones que se pueden plantar en diferentes épocas del año, y el fruto no viene hasta que pasa un tiempo. Hay plantaciones que se plantan en septiembre, y después vemos en verano las flores como salieron, por ejemplo. Bueno, después viene la época de frío, hay lugares donde la tierra se ha preparado y viene después la nieve y todo lo que se trabajó en la tierra y se cosechó en épocas de primavera y verano. Ya ahora con el frío no se puede hacer, la tierra tiene que descansar, y donde antes se vio verde y lindo para poder sembrar y sembrado, ahora se ve todo reseco y se ve que hay nieve encima y tienen que esperar que ese tiempo pase. Entonces vemos
vemos que la palabra del Señor desde el libro de Génesis, el Señor fue tan ordenado que bajo un tiempo también terminó de establecer todas las cosas que nosotros vemos y disfrutamos. Separó la luz de las tinieblas, generó el sol, la luna, puso las estrellas en el cielo, hizo al hombre, a la mujer, todo lo hizo en un tiempo perfecto. Y entonces nos damos cuenta cuando vamos a la palabra del Señor que en forma reiterada o nos habla de los tiempos o nos muestra las cosas que acontecen a través de los diferentes tiempos. Por ejemplo, en primavera, verano, yo tengo en casa, en un rinconcito, un jardincito, ¿no? Y entonces siempre lo cuido, voy, compro las plantitas y flores y ponemos plantas. Y entonces, claro, yo lo veo y usted lo ve y le encanta porque está lindo. ¿A quién no le gusta ver flores en casa? Bueno, mire a su esposa si la tiene al lado. Y entonces siempre es lindo ver y me gusta olerlo. Sabe que a veces tenemos un jazminero, ¿no? Se hizo grande, a veces medio tonto, grande, pero... Y entonces digo, tantas hojas, es así. Y a veces saca 4 jazmines, o algo le pasa a este jazmín. Bueno, pero no importa. Lo importante, ¿sabe qué es? Que me arrimo cuando veo la flor empieza a salir, el capullito, el pimpollo. Me pongo a olerlo porque es tan lindo. Y cuando veo el limonero, algún día le voy a traer una foto para que vea el limonero. Está así. Tiene 3 limones, pero... Tengo que orar para sacarle jugo, mire. No, pero es lindo cuando... Es lindo cuando usted ve la florcita porque... Cambia el ambiente, usted sale afuera y huele el azahar, ese perfume, es tan rico, tan lindo sentir ese olorcito. Pero claro, usted va en esta época y lo que tiene el recuerdo nada más, porque ahora ve la tierra y ve algunas plantas verdes. Hace unos días, ¿qué tuve que hacer? Tuve que acercarme porque empezaron a crecer plantas que no estaban bien. Eran cualquiera, eran yuyos, entonces empecé a arrancar todo y entonces usted va hoy y ve que hay alguna plantita, hay un pinito, un arbolito, pero está lleno de tierra. O sea, son tiempos diferentes y entonces ahora la tierra está descansando un poco para que cuando empiecen a venir los días lindos, empieza a venir de vuelta la primavera, podamos dar vuelta a esa tierra que estuvo descansando un poco para que podamos volver a colocarle plantitas y la tierra se alimente y entonces podamos ver la efectividad de esa tierra que descansó y la efectividad de lo que le pudimos poner a la tierra para que tome fuerza y cuando le ponemos las plantas nuevas, las plantas tengan el vigor que corresponden tener. Hay tiempos, y así nos habla la palabra del Señor. Yo no puedo pretender que en invierno, por ejemplo, pueda tener, no sé, a lo mejor, ¿qué flores no salen en invierno? La rosa, por ejemplo, puede ser. El jazmín no sale en invierno, bueno, el mío no sale a veces ni en verano, pero bueno. El jazmín, yo no puedo pretender acercarme al jazmín y verlo ahí en invierno lleno de pimpollos. Porque sería ilógico si en una época que no es su época esté dando la flor que yo espero tener. Entonces lo lógico sería, y a veces lo raro, que me suena lógico que en primavera, verano, tenga los pimpollos que debiera darnos y yo me arrime y no lo tenga. Entonces algo pasa de todo eso. Y entonces la palabra del Señor nos habla muchísimas veces, los tiempos, fuera de tiempo. Y yo quiero compartirte hoy esta palabra, quiero hablarte sobre lo que significa estar fuera de tiempo. Quiero mostrarte a través de la palabra del Señor lo que Él nos va a mostrar o hablar o a traer entendimiento de lo que es estar fuera de los tiempos y fuera de los tiempos de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios lo hizo bueno, lo hizo perfecto, todo en su tiempo. Y por eso Salomón, con toda su sabiduría, dijo: todo tiene su tiempo, tienen tiempo de amar, tienen tiempo de abrazar, tienen tiempo de llorar. Y entonces nos damos cuenta que a lo largo de todo el año hay diferentes tiempos y pero cada vez se ve menos, pero bien marcadas las 4 estaciones. Tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Yo no puedo agarrar y comprarme una linda malla en invierno para ir a la playa. Sería el único que estaría en la playa en invierno y después me agarraría una pulmonía. ¿Por qué? Porque lo lógico es que uno ve el sol y ve cómo el sol empieza a calentar y ve el agua y él dice: ¡wow, qué linda! Entonces ya está pensando primero en la dieta que tiene que hacer. Yo empecé en el 18 la dieta.
Y después dice, bueno, ya estoy metido en la dieta, ya encaminé en la dieta. Ya llevo 1 kilo bajado hace como 8 meses, pero bueno, está. Y entonces dice, bueno, ahora la malla. ¿Por qué? Porque usted ya está pensando que va a venir un tiempo en que lo va a disfrutar. Y a lo mejor usted después, pasados los días, empieza a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a la montaña? ¿Vamos a la sierra? ¿O no? ¿Vamos a la costanera? Usted decidirá, pero empieza a pensar. ¿Por qué? Porque hay tiempos que se empiezan a aparejar. Y entonces usted empieza a planear lo que va a hacer en el tiempo que está viniendo. La palabra del Señor es muy clara, hay cosas que acontecen en cada uno de los tiempos. Y a veces yo no puedo apurarlo, ni puedo retrasarlo, porque los tiempos Dios los ha marcado y ocurren determinadas cosas en determinados tiempos. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Sabe qué? Me acuerdo cuando mi papá le gustaba sembrar. ¿A cuántos les gusta sembrar la tierra? ¿No es lindo? ¿Sabe que mi papá tenía un rectángulo así largo, ¿no? Debería tener 1 metro y pico de ancho por, no sé, 8 metros, 7 metros de largo. Y entonces había dividido así la parte de la tierra, y en algunas tenía lechugas, en otras tomate, en otra había puesto rabanito. Y me acuerdo que cuando venía del trabajo, él agarraba la manguera, iba y regaba las plantas, ¿no? Y entonces veía los rabanitos cuando empezaban a salir, los arrancaba así bien rojitos, los lavaba, lo comía. Y había plantado radicheta. Y entonces me acuerdo, mire de esto, me sirvió hasta ahora. Él agarraba, iba, cuando estaba la plantita así chiquita, cortaba la radicheta. Después la radicheta volvía a crecer, otra acortaba. Hasta 3 cortes le hacía. Entonces yo una vuelta le pregunto, digo, ¿por qué? Dice, después de 3 cortes ya es muy dura, no se puede comer. El primer cortecito es el más blando. ¿Es así o no? Aquellos que saben. ¿Está bien? Y entonces me acuerdo que, claro, la hoja era muy, muy linda, y era muy suavecita, muy tiernita. Fui a la verdulería a comprar radicheta. Y entonces tenía un paquete y era la radicheta así. Y entonces yo la miro y me acordé. Y digo, esta debe ser más de la 3er corte, esta ya debe ir por la 6ª. Entonces le digo, ¿no tenés más chiquitita la radicheta? Dice, no, son los paquetes así. Traje uno y me acordé de mi papá, porque era recontradura. Claro, era la hoja larga. Y entonces me acordé, en el tiempo que mi papá había sembrado y plantado y quería cosechar, las cortaba chiquito porque era lo más tierno. Entonces, como iba pasando el tiempo y se seguía produciendo, ya no era el tiempo primario de la mejor radicheta. Por favor, sígame lo que quiero decir. Entonces, venía en el tiempo la radicheta, pero no era la misma que inicialmente. Era radicheta, pero el sabor y lo blando era distinto. Lo mejor era lo primero que había salido. Y entonces todas esas cosas van quedando en la mente. Y claro, cuando estaba preparando la predicación esta mañana, veo, claro, y era un tiempo, porque era el primer tiempo en que salía la plantita y la cortaba y la disfrutaba con su ensaladita. Y entonces digo, claro, después siguen viniendo, siguen ocurriendo a través del tiempo, pero no es lo mismo, porque el tiempo en que tenía que dar lo mejor era al principio. Y vimos a través de la Biblia y de lo que Salomón nos enseñó, que todo tiene su tiempo. Y cuando usted va a la palabra del Señor también, habla justamente de esto, del sembrar, del regar. Habla de que la parábola del sembrador, ¿se acuerdan de esta parábola? Y entonces nos habla de que había como 4 tipos distintos de tierra donde se iba a sembrar. Pero había uno que era especial para poder sembrar. Habían 4 tipos de tierras distintas, pero había una que era especial. En las otras 3 no podía salir lo que se había plantado, pero en una sí, porque era especial, la tierra era la mejor. Y entonces me di cuenta que a veces, como cristianos, nos pasan cosas similares. Y usted va a decir, ¿y qué es, pastor, lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que a veces nosotros pensamos de que el problema que tenemos en que no crecemos como... Parezco Robocop. Ahora, se me baja. Es que adelgacé tanto, me quedó la oreja tan... Se me cae la vista.
Gracias, Ariel. Les decía que la Biblia nos habla del sembrador, que hay 4 tipos de tierra para poder sembrar, pero solo en uno es donde la planta florece y da resultado. Y entonces les decía o asimilaba un poco a lo que es la vida del cristiano. ¿Por qué a veces hay frutos y a veces no hay frutos? ¿Por qué la palabra cae en un lugar y cae en otro? Y entonces cuando usted ve esta parábola del sembrador, se va a dar cuenta que lo malo no es el sembrador que va a sembrar. La parábola del Señor nos habla que no es mala la semilla que se va a plantar, sino que el problema es la tierra. Cuando nosotros vemos esto, el sembrador es el Señor, y la palabra del Señor nos habla de que su palabra es la semilla que va a ser plantada en nosotros que somos tierra. Y entonces me di cuenta que a veces en los tiempos que nos toca vivir no puede haber frutos en nuestra vida de lo que se sembró, de la semilla que significa la palabra sembrada, no porque de repente el sembrador no fue bueno, no porque la semilla no sea buena, sino que a veces no hemos preparado la tierra para que esa semilla pueda penetrar en la tierra. Y hay algo que tiene que ocurrir. Cuando la semilla es depositada en la tierra, hay un proceso. Esa semilla tiene que morir. ¿Y qué significa morir para la semilla? Es partirse. Y entonces empieza a ocurrir algo ahí que es muy lindo verlo. Se debe acordar de la época del colegio. Si usted agarra un poroto, por ejemplo, ¿cuántos hicieron la germinación con el secante? ¿Se sigue haciendo así ahora? Igual. Bueno, me acuerdo que hacían algo. A ver, ustedes me van a ayudar a pensar. Yo hace mucho que hice la primaria. No hace tanto, pero cambió ahora. Yo me acuerdo que me decían, agarra un secante, lo doblás así, lo pones adentro de un frasquito. Entre el vidrio, era así, entre el vidrio y el secante poné el poroto. Entonces yo lo ponía. ¿Y qué pasaba? Veía que, pasado un tiempo, se partía ese poroto. Y entonces la semilla esa que empezaba a germinar tiraba la raíz hacia abajo. Y entonces yo lo dejaba un tiempo así, y alguna vez se me ocurrió por ahí darlo vuelta, el frasquito. ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién lo dio vuelta al frasquito? Yo era medio chuqui, entonces, mira. Yo digo, la voy a jorobar a la semilla esta. Porque ¿cómo puede ser que la raíz siempre vaya para abajo y el tallo para arriba? Digo, ¿cómo vas a ver la planta? La voy a jorobar. ¿Qué hice? Agarré de hacerlo con esto. Entonces supóngase que es el vaso, yo lo hice así. ¿Sabe qué pasó al cabo de unos días? La raíz se había dado vuelta. Estaba para arriba, se dio vuelta y se iba para abajo. Digo, ¿y esta cómo sabe? Y entonces la volví a poner así y la raíz hizo lo mismo, así se fue para abajo. Siempre la raíz busca dónde afirmarse. Siempre la raíz busca lo sólido del piso para agarrarse, porque es lo que va a sustentar toda la planta cuando crezca. Y entonces la raíz no puede estar en el aire. La raíz tiene que estar sumergida en la tierra y agarrada en la tierra, porque es de la tierra donde se nutre, donde están todos los nutrientes. Y entonces yo me acuerdo que después de un tiempo la podía poner en la tierra y esa se venía más grande y ya empezaba a florecer el tallito. ¿Está bien? Y entonces el tallito se hacía más grande. Y usted puede ver hoy que agarra cualquier semilla y la va a poner en la tierra y al tiempo lo único que vamos a ver es lo que empieza a salir por sobre la tierra. ¿Está bien? Y entonces lo que el Señor nos habla en lo espiritual respecto de esto, que puede haber sido algo que usted experimentó y yo experimenté en cuanto a esto de la germinación en el colegio, nos habla de que suceden en los tiempos diferentes momentos en la planta. Sigue el momento en que primero la planta está en la tierra y se rompe y tiene que empezar a germinar y la raíz empieza a buscar el lugar del sustento y cuando encuentra el lugar de sustento y la humedad y lo que necesita como nutrientes, empieza a sacar el tallito y de a poco empieza a sacar el tallo y usted lo empieza a ver que el tallo cada vez es más gordito y llega un momento, yo parezco un árbol ya, ¿no? Pero bueno, usted ve que empieza ahí las raíces y tiene las raíces ahí abiertas y cada raíz tiene sus hojitas y empezó a ver que con el tiempo esas hojitas empiezan a estar color verde
verde, cada vez más oscura, y con el tiempo que pasa usted empieza a ver que hay flores y termina viendo un fruto. Pero nunca el fruto ese puede estar en el momento en que pone a germinar la planta. Es ilógico que eso suceda. No va a ocurrir nunca, por más que nosotros pensemos y hagamos la triquiñuela que yo le hice de dar vuelta a la germinación, no va a pasar, porque hay un tiempo, hay un proceso en la germinación y en la estructura de la planta que tiene que tener eso, tiene que tener una raíz fuerte, tiene que tener un tallo fuerte, tiene que sostener, y después de un tiempo usted ve en estos lugares donde hay nieve, y a veces me manda fotos mi hermano, ¿no?, de allá de Estados Unidos, y veo, y ahí está Mike, que lo puede corroborar, veo que hay árboles y están todos rosados, ahí tiene una especie de árbol muy lindo, y los ve ahí todo lleno de flores, pero después esos mismos árboles, lo ve en la época de invierno, están pelados y cada rama está llena de nieve. Y entonces se da cuenta que hay tiempos y el árbol tuvo que poder fortalecerse en los tiempos de su crecimiento para soportar lo que ocurre en el invierno. Si ese árbol no está bien plantado, si ese árbol no tiene buenos cimientos, si ese árbol no tiene buena raíz y fuertes raíces, seguramente no soportaría el peso que la nieve trae sobre sus ramas. Y esas ramas se quebrarían y el árbol se debilitaría y el árbol se caería. Y es más, cuando usted ve que no tiene sustento en las raíces, el árbol comienza a secarse y usted se da cuenta que lo golpea y adentro suena hueco y por un tiempo ve que ese árbol termina muriéndose. ¿Por qué? Porque fallaron sus raíces, fallaron sus sustentos. Todo tiene su tiempo, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para que la semilla germine, hay un tiempo para que el tallo crezca, hay un tiempo para que las hojas salgan y hay un tiempo final para que el fruto aparezca. Fuera de eso es ilógico esperar lo que muchas veces nosotros esperamos. Y algo le pasó al Señor similar. El Señor, y vamos a leer algunos otros pasajes, el Señor tenía una esperanza, el Señor tenía hambre. El Señor Jesús era tan humano como usted y como yo y tuvo hambre y tuvo necesidad de acercarse a una higuera. Ahora, ¿sabe que la higuera no está puesta en la Biblia porque sí? Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que la higuera estuvo desde el principio de los tiempos. Lo que primero el Señor debe haber plantado cuando armó el huerto del Edén era la higuera. Si bien la palabra del Señor nos habla del árbol, ¿qué es? ¿El árbol del bien o del mal o de la manzana? Porque a veces me confundo. El bien y del mal, porque a veces dice el árbol de la manzana. No, ¿qué manzana? La Biblia dice el árbol del bien y del mal, ¿está bien? Entonces, pero no especifica qué tipo de árbol es. Dice el árbol del bien y del mal. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que en el libro de Génesis nos habla justamente de la higuera. La higuera era un árbol muy conocido después en Israel, porque era un árbol que daba fruto 2 veces en el año. Y entonces lo utilizaban para comercializar. Muchas familias plantaban higos y vendían sus higos. Pero en el libro de Génesis, cuando usted lo lee, se da cuenta de que cuando el Señor hizo todas las cosas, creó el huerto del Edén, puso todas las plantas, todas las aves, y pone al hombre en el huerto del Edén, cuando el Señor se paseaba todos los días por el huerto del Edén. Así que todas las plantas y todas las aves y el hombre mismo y la mujer sabían de la voz de Dios, de los pasos de Dios, de la presencia de Dios, la conocían porque todos los días estaban ahí. Pero dice la palabra del Señor que como consecuencia del pecado, cuando desoye a Eva y Adán y entra el pecado en ellos, es como que de repente algo sucede y ellos se encuentran desnudos. Y entonces tienen vergüenza. Y dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 3, que lo que ocurre es que agarran hojas de higuera, porque eran hojas grandes las de higuera, y entonces agarran esas hojas y la empiezan a unir, y con eso se cubren y se tapan. Así que la higuera era recontra conocida, la higuera conocía, tenía historia, sabía del huerto, sabía todo. Y quiero mostrarle algo más. ¿Sabe qué? Mire, hoy me llamó la atención muchas cosas de la palabra. Y ¿sabe una de las cosas que me llamó la atención? Mire cómo son, por eso digo, qué lindo cuando el Señor trae, así como que nos ayuda a entender. ¿Cuántas veces hemos leído el Génesis? ¿Cuántas veces hemos leído de que el Señor pone a Adán y a Eva en el paraíso? ¿Cuántas veces lo hemos leído?
¿Cuántas veces fue predicada? Infinidad. ¿Sabe qué me vino a la mente hoy? Cuando el Señor lo pone a Adán y a Eva en el paraíso, les dice, fructificad y multiplicaos. Y entonces yo, no sé qué, digo, Señor, vos le dijiste que lo ponés en el paraíso y dijiste, fructificad y multiplicaos. Mire lo que me di cuenta. Que Adán y Eva nunca entraron gateando al Edén. Nunca fueron bebés. Cuando el Señor los formó y los creó, inmediatamente le dijo, creced, multiplicaos. Y entonces me di cuenta que el Dios que nosotros tenemos es el Dios que maneja los tiempos y es un Dios que nos pide en todo momento que nosotros fructifiquemos. Yo estaba leyendo y digo, pero Señor, no es que vos lo pusiste y esperaron, jugaron ahí, no había un jardín de infante en el Edén. Vos lo ponés en el Edén y cuando le diste forma, aparte dice, creó al hombre y a la mujer. Ya los creó, los formó. Y ahora le dice, fructifíquense, multiplíquense, enseñoreen sobre todas las cosas que están creadas. Me di cuenta entonces que nosotros trabajamos con los tiempos, pero entendí que Dios desafía los tiempos. Entendí que Dios es un Dios que obra en forma acelerada en los tiempos. Entendí que Dios es un Dios que para Él es un eterno presente, que para mí pueden existir los tiempos, que para mí pueden existir las estaciones, y yo veo lógico lo que ocurre en cada una de las estaciones, pero cuando voy a la palabra del Señor me doy cuenta que Él desafía todo eso, que Él habló otra palabra, que Él habló otra cosa, que dijo que es lógico, que hay que esperar los tiempos, que yo no le puedo pedir al fruto que aparezca al principio, que la naturaleza misma va marcando los tiempos y los momentos. Pero cuando me encuentro con esta realidad natural y voy a la palabra y voy a lo espiritual, me doy cuenta de que el Señor contrasta todo eso, porque el Señor me dice, eso es lo natural, así debe ocurrir, así debe pasar, pero hay otro mundo. Hay otra situación, hay algo espiritual, y en lo espiritual los tiempos también se esperan, pero el Señor espera fruto y multiplicación. Y entonces me asombró esta palabra porque digo, Señor, a veces entonces que estamos perdiendo el tiempo. Y yo me preguntaba y me respondía, digo, Señor, ¿qué estamos esperando a veces con los tiempos nuestros? ¿Qué estamos haciendo? Y el Señor, ahora lo vamos a ver a través de la palabra, porque por eso es viva la palabra, porque cuando la leemos siempre el Señor nos trae la luz y nos saca cosas y parece que resplandecieran. El Señor nos ayuda a entender que Él es el dueño de los tiempos y desafía los tiempos, que para que lo que nosotros significan años de formación, de preparación y de fruto, el Señor lo necesita muchas veces rápido y sobre todo en el tiempo que vivimos. Y entonces nos damos cuenta de que a veces la semilla está, el sembrador está dispuesto, pero la tierra tarda en prepararse. La tierra tarda años en ser la tierra productiva, donde esa palabra que es volcada pueda traer fruto, donde esa semilla pueda quebrarse, pueda reventar y empezar a traer los frutos que el Señor está esperando. Me di cuenta que a veces no es la palabra, no es la semilla que significa la palabra, no es el sembrador que tira la semilla y que siembra la semilla. Es que muchas veces la tierra, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa del Señor, nos damos cuenta de que somos nosotros quienes tienen que preparar la tierra, no es Dios quien va a prepararla. Dios va a sembrar, Dios va a traer la semilla, Dios tiene semillas y multiplicidad de semillas y de bendiciones, pero si la tierra no nos hemos preocupado en prepararla, en regarla, en cortar los terrones, en hacer que la semilla esté lista para ser sembrada, hay un problema. Por eso es importante entender la palabra de Dios. Dios siempre está dispuesto. Por eso dijo, la semilla cayó sobre pedregales, la tierra no estaba preparada y entonces la semilla se perdió. La semilla cayó al borde del camino y pasaron y la pisotearon. Lo que había caído ahí fue pisoteado, no sirvió para nada. Pero aquella que era la tierra bien preparada,
fue la semilla que dio fruto y que creció y que trajo bendición. Pero hermano, entendiendo esta palabra, digo, Señor, ¿cómo puede ser si no esperaste con Adán y Eva? Señor, si le dijiste que fructifiquen, si le dijiste que enseñoreen, Señor, le diste la autoridad y el poder y los habías puesto recién en el paraíso. Después pecaron, desobedecieron, conocemos la historia, pero veamos la génesis de esto, veamos el inicio de esto, entendamos lo que el Señor hace. El Señor es el dueño de los tiempos y a veces el Señor, por eso hablamos de un mundo natural y hablamos de un mundo espiritual y hablamos de un mundo sobrenatural. Dios se mueve en ese mundo sobrenatural. Dios va mucho más allá de nuestra naturaleza. Dios va mucho más allá de lo que nosotros entendemos lógicamente que debe suceder cronológicamente en el tiempo. Dios desafía todo eso muchas veces. Por eso tenemos que ayudarnos nosotros a entender la palabra y a estar preparados. Hermano, el Señor hace años, tal vez en muchas vidas, que quiere derramar semilla, que quiere sembrar semilla, que está esperando porque es tierra que puede dar un fruto excelente para su gloria, pero a veces nosotros retardamos en preparar la tierra para que esa semilla sea sembrada. Y entonces es donde a veces están los problemas. ¿Por qué los problemas? Porque cortar la tierra, romper los torrones cuesta. Pero una vez que la tierra está preparada, está lista para que la semilla sea sembrada y Dios se encargue de ese crecimiento. Él es el sembrador y va a esperar el tiempo en que eso traiga fruto. Pero tenemos que entender la palabra del Señor, tenemos que ser sabios en este tiempo, lo que estamos viviendo, las cosas que ocurren y lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos habló algo parecido en el libro de Lucas. Por favor, abra el libro de Lucas capítulo 13. Acuérdese que acá el Señor nos habla y nos dice, quise comer higo y no había higo. Y acuérdese lo que estamos hablando. Y dijo, porque no era tiempo de higo. Y entonces también uno piensa y dice, pero ¿cómo? Dios no es el Dios que conoce todas las cosas. Dios no es el Dios que sabe. Si Él sabía que no era el tiempo, ¿por qué fue a buscar higos fuera de tiempo? ¿Por qué no quiso comer otra fruta? ¿Por qué iba a la higuera si sabía que no era el tiempo de los higos? Y encima uno dice, qué malo que es Dios. Sabe que no es el tiempo. La higuera no tiene higos y encima la maldice. Vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 13. Versículo 6 al 17. Bien, ¿se entiende? Estamos ahí, ¿no? Lucas capítulo 13. Versículo 6. Y dice, también dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la encuentro, cortala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, entonces la cortarás. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto, pues, venid y sed sano, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas. Mire qué importante lo que el Señor empieza, o la palabra del Señor nos empieza a unir. Vimos en Marco lo de la higuera, vemos en Lucas lo de la higuera. Y vemos de nuevo, pero acá hay una diferencia. La diferencia nos habla y dice que quien cuidaba la viña, quien cuidaba la higuera, le dijo al dueño: no la cortes todavía, esperemos un año, yo voy a hacer alrededor, voy a cavar una zanja, voy a poner agua, voy a mejorar la tierra, la voy a abonar, le voy a poner condimento, voy a hacer lo que sea para ver si la planta puede todavía dar fruto. Esperemos un año. Si eso en un año no pasa, entonces arranquémosla, cortémosla, pero démosle la posibilidad de un año más. Y entonces ahí nos sigue relatando la palabra del Señor y nos habla de un tema que también tenemos que aprender a entenderlo. Dice que el Señor entra en Jerusalén y entonces va a una sinagoga, a un templo como esto. Pero era un día sábado, era un día de reposo, era un día donde no se podía hacer nada, era un día para ir solamente al templo, a escuchar la palabra, a compartir con los hermanos en la fe, con los judíos en la sinagoga. Y entonces el Señor, cuando entra en esa sinagoga, encuentra a una mujer que estaba así. Y hacía 18 años que estaba así. Y entonces cuando el Señor la ve, pone su mano sobre ella. Y entonces ve que esta mujer empieza a enderezarse. Y los principales, dice la Biblia, los principales de la sinagoga pusieron el grito en el cielo. Le dijeron: ¿qué estás haciendo? Se enojaron. Yo me imagino, ¿cómo que hice? ¿Cómo estás sanando hoy que es sábado? Vos no conocés las Escrituras, no sabés las leyes que tenemos, lo que dijo Moisés. No sabés que 6 días podés hacer todo, pero al 7º día tenés que descansar. El 7º día no se puede hacer nada. El 7º día ni siquiera milagros podés hacer. El 7º día es para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a estar en su presencia, para dedicarlo a escuchar la palabra. No podés hacer ni medio. 18 años que estaba la mujer así. 18 años que la mujer estaba sufriendo. Y sabe que muchas veces tampoco nosotros terminamos de entender algunas cosas. Y entonces hoy quiero hablar tal vez en un rol pastoral. Quiero compartir a la congregación y a los que están mirando en un rol pastoral. Porque a veces nosotros nos olvidamos lo que puede haber dentro de la iglesia. A veces nosotros nos olvidamos que puede haber personas como esta mujer que por 18 años está viniendo y está viniendo y está viniendo y está esperando que en algún momento su milagro ocurra. Nos olvidamos que a veces pueden haber personas dentro de la casa del Señor que vienen con alguna situación complicada, con dolores, con problemas emocionales, con problemas familiares, con problemas de toda índole. ¿Y dónde van a ir si no van a la iglesia? Y entonces vienen y están, y están, y están. Y por ahí le pasa lo que le pudo haber pasado a esta mujer. 18 años, Señor, que vengo todos los domingos de 12, de 10 a 2 a 1 y no ocurre nada. Señor, vengo domingo tras domingo. Son 18 años, Señor, que no hay cambios. A lo mejor esta mujer pudo haber perdido la esperanza, como muchos en este tiempo tan difícil perdemos la esperanza porque el tiempo pasa y no vemos la obra de Dios. Pero la mujer esta no sabía
que ese iba a ser el día en que el Señor iba a hacer el milagro sobre ella. Esta mujer no sabía que ese era el día en que el Señor iba a entrar y la iba a tocar, y lo que esperó por 18 años en un segundo se hacía realidad. Y entonces, ¿por qué comparto esto? Porque a veces tenemos tantos problemas y hablé con gente y dice, no, como estoy que voy a ir a la iglesia. Es el lugar donde tiene que estar. Es la iglesia donde tiene que venir, con dolor, con aflicción, con amargura, con problemas, con tibieza. Acá tiene que estar. Y tiene que permitirle que Dios obre. Tiene que permitirle que Dios lo toque. Tiene que permitir que su tierra esté preparada. Tiene que venir y esperar y esperar y esperar. Porque en algún momento Dios va a llegar y va a tocar y va a transformar y va a hacer todo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios va a venir, no te va a olvidar, no te va a dejar. El Señor es un Dios misericordioso y sabe, porque conoce los tiempos. Cuando lo tiene que hacer no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Porque todo lo hizo bueno en su tiempo. Y a veces nos enojamos. A veces nuestros brazos se bajan. Señor, ¿cómo lo bendice a Él? ¿Y cómo a mí no? Porque es el tiempo de Él. Todavía el mío no llegó, pero va a llegar. Señor, Él es bendecido. Él es prosperado. Señor, ¿por qué lo sanaste? Yo hace 18 años que vengo así encorvado. Señor, ¿no me está viendo? Sí te ve. Pero está esperando tu tiempo. Está esperando tu tierra. El Señor va a llegar, el Señor va a transformar, el Señor va a cambiar, el Señor lo va a hacer todo nuevo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que no miente. Y Él lo que dijo es que va a llegar y te va a bendecir. Y es más, dijo, y vas a ser de bendición. Así que créele a Dios, porque no solo te va a bendecir, sino tu vida va a ser de bendición. Pero hay que creer. Hay que creer. Y el creer no es del sembrador ni de la semilla. El creer es del que prepara la tierra, porque sabe que en un momento cronológicamente del tiempo esa planta va a comenzar a dar luz. ¿Cuántos se alejaron en este tiempo de Dios? ¿Cuántos se alejaron? Porque a lo mejor todavía Dios no le contestó. No se enojen con Dios. Insistan. ¿Cuántos están mirando que todavía no han dado un paso para estar de nuevo entre nosotros? Es bueno estar en casa y disfrutar el culto, claro que sí. ¿Cómo no lo va a hacer? Pero qué bueno es dejar todo para venir a estar en su presencia y alabarle y adorarle. Tal vez todavía Dios no te contestó, pero un día el Señor va a entrar al templo. Y ese día que entre al templo, por ahí puede ser tu día en que Dios haga lo que por año venís pidiendo. Pero es en tu perseverancia, es en tu insistencia, es en el deseo de la búsqueda de Dios, es en el deseo de preparar la tierra para que el Señor en un momento pueda sembrar la semilla que domingo a domingo está trayendo a nuestra vida, y esa semilla pueda germinar y pueda traer fruto, y fruto en abundancia. El Señor se acercó a la higuera. ¿Y sabe por qué se acercó a la higuera? Porque la higuera la vio frondosa, la vio verde, la vio grande. Y entonces entendió que a lo mejor podía encontrar un fruto. ¿Sabe qué había en la higuera? Simplemente la demostración de lo que no había. Era una higuera bien parada, era una higuera frondosa, tenía hojas grandes ya y hojas verdes, pero no había fruto. ¿Sabe qué significa eso en la palabra del Señor? Significa engaño. La higuera estaba mostrando algo que no era. Y sabe que así somos muchas veces nosotros los cristianos. A veces mostramos algo que no somos.
Le dije que quiero hablarles pastoralmente hoy. Nos podemos engañar entre nosotros. Nos podemos engañar entre nosotros. Usted puede engañarme a mí y yo lo puedo engañar a usted. Usted puede engañar a su líder de célula. Su líder de célula lo puede engañar a usted. Pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Porque Él nos está mirando. Y porque muchas veces nos vio como la higuera, árbol frondoso, que podía acercarse a recoger un fruto. Y cuando llega no lo encuentra. ¿Pero cómo? ¿No pasaste todo el proceso? ¿Cuántos años? Era el tiempo de ver los higos. Pero no hay. ¿Pero dónde está entonces todo este árbol que estás mostrando? ¿Para qué esas hojas? ¿Para qué lo frondoso? Si lo importante es el fruto. Y cuando el Señor se acerca no hay fruto. La higuera conocía de Dios desde el inicio. Y el Señor se acercó porque tenía hambre. Tenía necesidad de servirse de la higuera y no pudo recoger. Pero ¿sabe que sigue hablando la palabra del Señor? Antes de que suceda esto de la higuera, por eso le digo, el Señor se mueve en un mundo sobrenatural. ¿Por qué el Señor la termina maldiciendo? Porque sabía que no era el tiempo. ¿Por qué fue a buscarlo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué la maldijo? Vamos a leer otro pasaje. Quiero que leamos un pasaje bíblico. Quiero que veamos en el libro de Lucas. Ahí en el libro de Lucas, el Señor está por entrar a Jerusalén. Y en un momento le dice a sus discípulos, ustedes vayan a Jerusalén. Cuando entren en Jerusalén, se van a encontrar atado un pollino de asno, un asno jovencito. Y dice la palabra del Señor, ese asno que todavía no fue montado por nadie, ustedes desátenlo y tráiganmelo, porque sobre ese asno yo voy a entrar triunfante a Jerusalén. Ahora, de nuevo, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor les dice, es un asno, un pollino, un asno que nunca nadie montó.
ustedes lo agarran y me lo traen. Yo me acuerdo cuando veía películas así, o a veces que suelo ver. ¿Cuántos vieron películas donde están domando caballos y animales y burros? ¿Usted piensa que esos caballos y esos burros que todavía no han sido domados son fáciles de poder hacer que alguien lo monte, se suba y entre a la ciudad o camine tranquilo arriba de ellos? Yo todas las veces que vi, los caballos son briosos y están nerviosos, y los burros, nadie quiere tener a nadie en el lomo. Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Un proceso. ¿Qué proceso? Y le tienen que romper, quebrar su voluntad a ese caballo, tienen que educarlo, y tienen que hacer que la gente esté arriba y el caballo o el burro esté manso y vaya donde el quien está montándolo lo dirija. Pero este era un pollino que nunca lo habían montado, nadie lo había subido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué el Señor nos muestra esto y nos muestra también lo de la higuera? No era normal que sobre un burro que no había sido todavía domado, alguien se siente y pueda entrar tranquilamente y en forma triunfante a Jerusalén. Pero ocurrió. El Señor lo agarró, se lo llevaron, el Señor se subió y entró mansito. El animal en un segundo había quebrado. El Señor nos mostró que de lo imposible, el burro hizo lo posible. No había posibilidad de que sin domar nadie pudiera subir y hacer y moverse y caminar la distancia que había entre donde estaba Jesús y sus discípulos hasta entrar a Jerusalén. No había posibilidad. Pero el Señor nos mostró que pudo hacer lo imposible, que el burro pudo transformarse, que el burro supo a quién iba a llevar. No sé qué habrá pasado ahí, pero lo que pasó fue que se transformó en algo que fue contra la misma naturaleza. Y no ocurrió así lo mismo con la higuera. La higuera podía haber dado un fruto, también era el maestro que lo estaba pidiendo. No era el tiempo tampoco para el burro. Podía haber la higuera dado de fruto, podía haberlo, pero no lo dio. El Señor fue a buscar y no lo dio. Y entonces hay enseñanzas que el Señor nos quiere mostrar a través de esto. Hay enseñanza que el Señor nos quiere hacer entender a través de esto. Los tiempos para nosotros pueden ser los normales. Los tiempos para nosotros pueden ser los cronológicos. La higuera podía esperar un tiempo para dar fruto. Adán entró en el paraíso junto con Eva y fueron fructificando en forma inmediata, porque Dios transforma muchas cosas que a veces nosotros no entendemos y por qué pasa lo que pasa. Pero lo que entiendo a través de la palabra del Señor es que Dios me quiere enseñar algo. Y lo que me quiere enseñar es que muchas veces nosotros nos adaptamos a los tiempos. La mujer esta podía haber estado en el templo por 18 años y para ella era un imposible. Y a veces cuando los imposibles parecen tan imposibles y cuando Dios quiere hacer algo parece que siempre tenemos la... No, para vos no es, vos no sos, mirá los tiempos, mirá lo difícil que es, mirá lo que está ocurriendo. No es tu tiempo, es para otro, para vos no es. A lo mejor la higuera era lo mismo, a lo mejor el burro era lo mismo, pero tenemos que entender que Dios es el que maneja los tiempos, el que transforma los tiempos, el que acelera los tiempos y el que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, y no me pide explicación. Y el Señor transforma, cambia, regenera, y el problema es cuando yo me adapto a los tiempos, cuando yo estoy esperando que ocurran cronológicamente las cosas y no me dejo sorprender por Dios. En este tiempo tan difícil, tan complicado, en este tiempo donde parece tan imposible que podamos hacer algo, porque decía, ¿y usted habla con alguno que quiere hacer algo? Y no, ¿qué vas a hacer? Fíjate el tiempo que es, no te conviene, no hagas esto, no hagas lo otro, espera, cuídate, no te muevas. Y entonces nos empezamos a cargar y nos seguimos cargando. El Señor nos hizo libres. El Señor, si quiere hacer algo, lo va a hacer aún en los tiempos que no corresponde, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es Dios.
Lo que quiero decirte es que a veces estás sufriendo con un familiar y dices, no, y este no cambia más, va a cambiar, no será el tiempo, pero va a cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar? Tal vez dentro de ese tiempo de 18 años llegará un día en que Dios lo va a tocar cuando Él quiera y como quiera. Pero yo tengo que creer, tengo que saber que Dios es el Dios de los tiempos y que Él puede cambiar y puede obrar cuando quiere. Por eso es que tengo que estar. Por eso es que tengo que decirle presente a Dios. Por eso es que tengo que estar en su presencia. Por eso es que tengo que adorarlo. Por eso es que tengo que alabarlo. Y por eso es que tengo que esperarlo. Porque cuando menos me lo imagino, siento a su mano sobre mi vida, complaciéndome por lo que 18 años estuve esperando. No es tiempo de abandonar. No es tiempo de flaquear. No es tiempo de dudar. El Señor le dijo, cuando le fue Pedro al día siguiente, dijo, Señor, mira la higuera, la que maldijiste ayer se secó. El Señor no le dijo, yo la maldije, ¿cómo no se va a secar? El Señor le dijo, qué respuesta rara que a veces da el Señor. Le dijo, tened fe en Dios. ¿Cómo le va a dar esa respuesta? Tened fe en Dios. Hermano, lo que quiero mostrarte en esta mañana es que los imposibles para nuestra vida son posibles para Dios. Lo que quiero mostrarte es que lo que está llegando a tus oídos en este tiempo tan difícil, de que nada puede cambiar, de que tu vida va a ser la misma, de que vas a vivir siempre igual, Dios lo puede cambiar en un segundo, porque Él es Dios y puede transformar, y por más que hayas estado 20 y pico de años esperando lo que estás esperando, llegará un momento en que Dios va a obrar, no te va a pedir explicación, simplemente lo que va a querer es que cuando Él entre al templo vos estés dispuesta y preparada para que Él pueda posar su mano sobre tu vida. ¿Sabés qué pasó? Con Juan y estuvimos 11 años esperando por un milagro financiero. 11 años. Por eso sé lo que te hablo. Hemos llorado en el proceso, hemos sufrido, no hemos dormido, hemos tenido dudas, a veces nos hemos enojado. Conozco todo el proceso. Pero estábamos en la casa de Dios, estábamos en la presencia de Dios. A veces teníamos toda la fe, a veces nuestra fe flaqueaba, y a veces de vuelta volvíamos a crecer, y a veces nos pegaban porque llegaban carteles, y llegaban notas, y llegaban cartas, documentos, y nuestra fe volvía a flaquear, pero ahí estábamos de vuelta. Sabía que el Señor algo tenía que hacer en algún momento, y a veces me ponía a hablar con mi hermano Mari, con los líderes en ese momento, y ellos teníamos la reunión de líderes, y decía, ustedes están hablando de esto, y yo tengo en mi mente, y mi mente me atormentaba, sé lo que te cuento. Pero un día, cuando menos lo esperábamos, nos llamaron y se solucionó. Pero fue así, instantáneo, se solucionó. Es más, no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Lo que quiero decirte es que en algún momento, si estás en su presencia, si estás buscando de Dios, si tu corazón está inquieto, no pierdas la esperanza, porque cuando menos te lo imagines, vas a sentir la mano de Dios sobre tu vida, concediéndote el milagro que estás necesitando. El Señor es fiel, es justo, es verdadero, y lo que te prometió lo va a cumplir. Lo importante es que en este tiempo no le demostremos a Dios una espiritualidad que no existe. Digámosle al Señor en este tiempo, Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame a que cuando vengas a buscar un fruto de esta higuera, puedas encontrar una higuera totalmente preparada para brindar fruto y fruto en abundancia. Cerra tus ojos, por favor, por un momento. Y en esta mañana quiero alentar tu corazón. Fueron 18 años de esta mujer. No sé cuántos años estás pasando, a lo mejor por lo que estás pasando. Tal vez en esta mañana estás en este lugar o estás viendo a través de las redes y estés diciendo, pastor, yo hace mucho más que estoy esperando por mi necesidad. A lo mejor hace más que venís sufriendo por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, en adicciones, y decís, Señor, vos me hablás de otra cosa, pero lo que mi realidad me muestra es esto.
A lo mejor te querés sentar a la mesa y te das cuenta que tu familia no es lo que soñaste. Pero Dios te prometió que vas a tener una familia bendecida. ¿Y cómo, Señor? Hoy estoy viendo otra cosa. Señor, me dijiste que si creía, toda mi familia iba a ser salva. Señor, y solo yo estoy en tu presencia porque mis hijos no están. Y hace años que te lo estoy pidiendo, Señor, y todavía no hay respuesta. Hay un día para tu vida. Hay un momento para tu vida. Hay un tiempo en que la respuesta llega. Para esta mujer fueron 18 años. Pero el Señor no le dejó sin respuesta. Los principales de la sinagoga se enojaron. Todos los adversarios dicen que se pusieron mal. Pero llegará un momento en que el Señor te va a conceder lo que tu corazón está esperando y está anhelando. Por más que el diablo te susurre al oído cuando te vas a acostar, te muestre que no hay cambios, que no pasa nada, que no vas a poder salir adelante. Son mentiras del diablo. El tiempo es difícil y la Biblia nos habla de que cada vez va a ser más difícil, pero el Señor no va a desamparar a sus hijos. El Señor no te va a dejar. El Señor siempre te va a sostener, siempre te va a cuidar. Su mano siempre va a estar extendida sobre tu vida. Pero va a llegar el momento en que lo que estás pidiendo se hará realidad. Porque sus milagros no han cambiado, no han menguado, no han dejado de hacer. No es que el Señor trabaja de viernes, de domingo a viernes y los sábados no. El Señor puede transformar tu vida un lunes, martes, miércoles, un jueves, un sábado, cualquier momento, en cualquier segundo. Pero tenés que aprender a estar en su presencia. Tenés que aprender a disfrutar de Él y a confiar de Él, aunque todavía no lo haya hecho, sabiendo que lo hará. Por eso les habló de fe. El Señor contrastó la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. En esta mañana créele a Dios y deja que Dios te sorprenda. A lo mejor puede ser esta mañana, tu mañana, o a lo mejor puede ser en esta semana, tu mañana. A lo mejor puede ser un segundo después, tu momento, no lo sé, pero sé que Dios tiene marcado un tiempo para transformar y para llegar a tu vida. Lo importante es que tu tierra esté preparada para que cuando Él decida llegar y volcar su semilla, la tierra esté lista para recibirla. Cerra tus ojos, vamos a adorarle a Dios por un segundo. Y ahí donde te encuentres, cerra tus ojos por favor y adorale a Dios. Bendecí su nombre y habla con Él y decirle: Señor, ayúdame a preparar mi tierra. Señor, ayúdame a preparar para que cuando esa semilla descienda, Señor, pueda traer fruto y fruto en abundancia. Señor, que yo no sea como la higuera estéril, sino que pueda dar fruto y fruto en abundancia. Señor, que entienda que puedo dar fruto en el mejor tiempo, pero aún en los tiempos donde no se espera que nada suceda, puedo hacerlo. Porque eres un Dios que produce milagros y transformaciones y cambios. Tal vez esta sea tu mañana. Abrí tu corazón ahí donde te encuentres, y aquellos que están acá. Cerra tus ojos, por favor, y hablemos con Dios. No sé lo que podés estar necesitando. No sé lo que estás esperando. No sé cuánto hace que lo estás esperando. Pero sé que el Señor va a llegar. Y sé que el Señor lo va a hacer. Sé que el Señor va a transformar tu vida porque Él lo prometió. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, con todo yo me alegro.
Dios mi Salvador. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Cuando Pedro se le arrimó y le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se secó, el Señor le dijo, San Marcos capítulo 11, verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mirá, la higuera que maldijiste se secó. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga se le hará hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en el libro de Lucas, el Señor dice, capítulo 13, después que habla del día de reposo, lo que hemos leído, verso 18, dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a quién compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hermano, en este tiempo, la higuera, lo que el Señor hace dentro de la sinagoga, los 2 pasajes de la higuera terminan cerrando en lo mismo. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, tened fe en Dios, porque si tenés fe en Dios, todo lo que pidieras orando y creyendo, creed que lo recibiréis. Pero Lucas termina diciéndole, te voy a aclarar un poco más. Ese reino de Dios es semejante al grano de mostaza, que es tan chiquito, pero que cuando germina se hace un árbol tan grande y tan frondoso. El Señor nos muestra que la fe tiene que ir creciendo. A medida que vamos creciendo en el camino hacia nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo, va echando raíces. Y cuando yo le pido a Dios los imposibles, aún fuera de tiempo, el Señor no se va a fijar el tiempo, el Señor se va a fijar en bendecir mi vida aún fuera de tiempo. En esta mañana créele a Dios, cerrá tus ojos, quiero orar. Créele a Dios que aunque estés fuera de tiempo ya, aunque por mucho tiempo le has pedido, aunque por mucho tiempo venís pidiéndole a Dios que haga este u otro o aquel milagro y tal vez no sucede, el Señor puede acrecentar tu fe sabiendo que va a llegar un momento que va a ser tu día. Un día estábamos en una reunión de domingo
y estábamos alabando y adorando a Dios, y cuando termina la reunión hicimos el pedido para ver si alguno quería recibir al Señor en su corazón. Y un muchacho de allí atrás pasó acá adelante. Estaba sentada la esposa y la suegra en ese lugar. La esposa ni sabía que el marido ese día iba a pasar y a recibir al Señor en su corazón. Pero llegó el día para ella, no sé cuántos años habrá pedido, pero llegó el día en que vio a su esposo, lo que le pidió en oración lo vio hecho realidad, viendo a su esposo pasar al altar para recibir al Señor en su corazón. Lo que quiero decirte que el día para tu vida va a llegar. Llega, esperalo, confía, pedile a Dios que te dé esa capacidad de saber creerle a Dios, porque todo lo que te prometió lo va a cumplir, nada va a quedar sin que Él lo cumpla. Pero tenés fe. En este tiempo tan difícil, tenés fe. Créele a Dios. Lucas y Marcos cerraron con lo mismo. Tened fe en Dios. Y pedí sin dudar, porque el que pide sin dudar va a llegar el día en que el Señor va a hacer realidad lo que le estás pidiendo. Y así como el Señor asombró a esta familia, un día el Señor te va a asombrar, mostrándote que llegó tu tiempo para hacer realidad lo que le estabas pidiendo y por lo que estabas esperando. Amado Dios, en esta mañana te bendecimos. Señor, como decía este coro, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque todo lo que tu palabra dice se va a cumplir. Lo que nos has prometido se hará realidad. Señor, y no hay un tiempo. Señor, nosotros podemos ver y planear y plantar y esperar el fruto. Pero, Señor, cuando vos te llegás, aún podés hacer lo imposible posible fuera de tiempo también. Podés adelantar tus tiempos, podés obrar porque vos sos el tiempo. Señor, te pido que bendigas cada familia. Señor, que tal vez está esperando por su bendición y a lo mejor hace mucho tiempo que está con esta oración delante de tu presencia. Señor, que tu palabra pueda llegar a su corazón y fortalecerle, sabiendo que va a llegar un día especial para ellos. Señor, clamo para que tu gracia sea gigante en cada corazón, para que ministres cada vida y para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda fortalecer cada una de nuestras vidas y nos ayude a preparar nuestra tierra para que la palabra y para que la semilla que el sembrador pueda volcar, pueda traer ese fruto y aún puedas encontrar fruto, no solamente en el tiempo que corresponde, sino aún fuera de tiempo. Señor, gracias por cada familia que está en este lugar y gracias por cada uno de los que están mirando. Sea tu bendición sobre cada uno de ellos, que pueda ser una semana bendecida y aún en tiempos donde tal vez nada se espere, hagas realidad, Señor, todo lo que nuestro corazón está esperando. Gracias, Dios, por amarnos y gracias por bendecirnos y gracias, Señor, por la administración de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Que el Señor pueda hacernos recordar en este tiempo que aunque nosotros podamos ver las cosas que parecen que no son fáciles, el pueblo de Israel lo vivió. Para ellos nada fue fácil, pero su gracia nunca le faltó. Siempre les proveyó, siempre les cuidó, siempre les acompañó, hasta que entró la otra generación. Ellos no entraron por incredulidad, pero la generación siguiente pudieron disfrutar de la palabra que había sido dada hace muchísimos años antes. El Señor va a cumplir, puede tardar, pero nunca va a dejar de obrar. Dios te bendiga mucho, tómate fuerte de la mano del Señor, créele a Dios y aunque tengas problemas, necesidades, este es el lugar para recibirte. La casa de Dios es el lugar para que puedas venir a pedirle a Dios y juntos podamos esperar en Dios por un milagro que tanta falta nos hace. Dios te bendiga, buena semana, que el Señor te guarde. Le damos un aplauso al Señor de gratitud, de bendición. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Quiero entregar el púlpito a Marisa, creo, y después no se vayan porque hay una sorpresa que ahí ya los estoy viendo. Vamos a bendecir las ofrendas y los diezmos, vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por esta